11 señales de que Dios transformará tu dolor en bendición. Confía incluso sin respuestas. Hay un tipo de dolor que no hace ruido, no grita, no se queja, solo pesa. Es ese dolor que aparece cuando oras con sinceridad y el cielo parece permanecer cerrado. Cuando haces todo bien, confías, esperas, y aún así no llega ninguna respuesta. Tal vez hoy estés ahí, viviendo una fe cansada, una esperanza que no se rompió, pero que duele sostener. Y quiero que escuches esto con calma, como si fuera un susurro para tu corazón cansado. El silencio de Dios nunca es vacío, siempre está lleno de intención. ¿Alguna vez sentiste que tu oración regresaba a ti sin eco? Que tus palabras se quedaban suspendidas en el aire, sin señales, sin confirmaciones, sin milagros visibles. Ese momento no es el final de tu historia. Muchas veces es el inicio de una obra más profunda. Dios no siempre responde cambiando la situación. A veces responde transformando a la persona que ora. Y esa transformación casi siempre comienza en el lugar más incómodo, el dolor que no se entiende. Este mensaje no es para explicarte el sufrimiento con frases fáciles, es para caminar contigo dentro de él, para ayudarte a reconocer señales que no se ven con los ojos, pero se sienten en el alma. Porque cuando Dios decide convertir el dolor en bendición, primero trabaja en silencio, en lo oculto, en lo profundo. Y si hoy no tienes respuestas, pero sigues aquí, escuchando, respirando, creyendo a pesar del cansancio, eso ya es una señal. Permanece conmigo, no para recibir una solución rápida, sino para abrir el corazón a una verdad que sana despacio. Tal vez no entiendas lo que estás viviendo, pero Dios sí. Y Él no ha soltado tu mano ni un solo segundo. Cuando el alma deja de gritar y empieza a gemir. Hay un punto en el dolor donde las palabras ya no sirven, donde las preguntas se agotan, donde el alma deja de gritar porque ya no tiene fuerzas y empieza a gemir. No es un gemido de desesperación, es más profundo, es silencioso, es un clamor que no busca explicaciones, solo presencia. Y ese momento, aunque parezca oscuro, es sagrado. Al inicio del sufrimiento gritamos, preguntamos por qué, pedimos que todo termine rápido, buscamos señales externas, cambios inmediatos. Pero cuando el proceso se alarga, algo cambia dentro de nosotros. El grito se apaga y en su lugar nace una oración más honesta, más desnuda. Ya no dices Dios, explícame. Dices, Dios, quédate. Ese es el gemido del alma. Y la Biblia nos enseña que Dios escucha incluso aquello que no sabemos expresar con palabras. Desde la psicología, este momento es cuando la mente deja de resistir y comienza a rendirse. La lucha interna baja. El sistema emocional se vuelve más receptivo. Y espiritualmente es cuando dejamos de intentar controlar a Dios con nuestras expectativas. No porque hayamos perdido la fe, sino porque estamos entrando en una fe más madura, una fe que confía incluso sin respuestas. Tal vez hoy no tengas fuerzas para orar como antes. Tal vez solo puedas respirar hondo y seguir. No te condenes por eso. Ese gemido silencioso es una oración poderosa, es el lenguaje del alma cansada que aún cree, y Dios no desprecia ese lenguaje. Al contrario, es ahí donde Él comienza a obrar con más profundidad. Si sientes que ya no puedes gritar, no estás retrocediendo. Estás entrando en una etapa más íntima con Dios, una donde no necesitas entenderlo todo para seguir confiando. Permanece. Respira. Deja que ese gemido se convierta en encuentro. El dolor como bautismo emocional. El dolor, cuando es profundo, no solo golpea el cuerpo o la mente, sumerge el alma en un río invisible. No se trata solo de llorar o sentir tristeza, se trata de ser transformado por dentro, como un bautismo, pero sin agua,
como una inmersión sagrada en una realidad que no se puede evitar. Es ahí donde muchos piensan que están siendo castigados. Pero lo que realmente sucede es que están siendo purificados. Dios no causa todo dolor, pero lo usa todo. Él no necesita el sufrimiento para amar, pero muchas veces lo permite para sanar lo que estaba oculto. Y es en ese proceso, cuando parece que todo se rompe, que empieza algo nuevo. La herida se convierte en portal, el vacío en escuela, el colapso emocional en altar. Desde la psicología, este momento se conoce como ruptura del yo. Es cuando las estructuras mentales que sostenían tu identidad anterior ya no funcionan. Es confuso porque no sabes quién eres sin aquello que perdiste. Pero desde la fe, este punto no es destrucción, es renacimiento. Cuando todo lo viejo se cae, lo nuevo puede empezar a respirar. Y aunque parezca contradictorio, es en medio del dolor donde el corazón se vuelve más sensible al susurro de Dios. Ya no se trata de recibir explicaciones, se trata de sobrevivir con sentido, y ese sentido no nace de entenderlo todo, nace de confiar en que Dios está presente incluso en lo que no comprendes. Muchos de los que han vivido un gran cambio en su fe, una sanidad emocional profunda o una vocación nueva, pasaron primero por una temporada de dolor inexplicable, porque el dolor abre caminos que la comodidad nunca revela. A veces, lo que más te quiebra es lo que más te despierta. Si estás atravesando algo que parece demasiado para ti, no pienses que es el fin. Piensa que quizás es un bautismo, no en agua, sino en fuego. No para destruirte, sino para revelarte. No para castigarte, sino para prepararte. Dios no está lejano. Está más cerca de lo que crees, esperando que dejes de resistir para comenzar a sanar desde dentro. El eco de una oración no respondida. Pocas cosas duelen tanto como el silencio después de una oración sincera. Oras con fe, con lágrimas, con urgencia. Pero no escuchas nada, no ves nada, no cambia nada. Y ese vacío, ese eco mudo, comienza a pesar como si fuera abandono, pero no lo es, porque en la vida espiritual el silencio de Dios no es su ausencia. Es un espacio donde tu alma comienza a escucharse a sí misma y a Él de un modo completamente nuevo. Hay un momento en la vida de todo creyente en que la oración ya no es solo petición, se convierte en confrontación interna. Cuando no recibes lo que pediste, el alma se ve obligada a mirar hacia adentro. ¿Por qué oro? ¿Qué espero de Dios? ¿Confío en Él solo cuando me responde? Y aunque estas preguntas duelen, también revelan. Desde la psicología, el silencio puede detonar ansiedad. Sentimos que estamos perdiendo el control, que algo está fallando. Pero desde la fe, este silencio es una pausa necesaria. Es como si Dios retirara todo ruido para que veas lo que realmente crees, lo que realmente esperas, lo que realmente necesitas. No todas las oraciones no respondidas son un no. Algunas son un todavía no. Otras son un hay algo mejor. Y otras son un quiero hablarte de otro modo. Dios tiene un lenguaje más profundo que las respuestas visibles. A veces responde en paz, otras en resistencia interior, otras en una sensación de dirección sutil, pero siempre responde, aunque no sea como esperas. El eco de tu oración no es un rechazo, es un llamado a profundizar, a madurar, a silenciar el alma para escuchar con más claridad. Porque hay respuestas que no vendrán en forma de milagro, sino en forma de transformación. Y cuando eso sucede, dejas de orar como alguien que exige y comienzas a orar como alguien que confía. No dejes de orar porque no ves nada. A veces, lo más poderoso que Dios está haciendo es justo lo que no puedes ver. Cuando Dios interrumpe tu lógica, hay momentos en que todo lo que parecía lógico en tu vida se rompe. Lo que antes tenía sentido ya no lo tiene.
Lo que antes fluía, ahora se tranca. Tus planes, tus ideas, tu manera de entender a Dios y el mundo, todo se desarma frente a ti como si una fuerza invisible hubiera entrado a interrumpir tu sistema. Y aunque al principio parece caos, en realidad es intervención. Dios no siempre actúa de forma lineal, no siempre sigue nuestros esquemas mentales. De hecho, muchas veces, para llevarnos a un lugar nuevo, tiene que interrumpir lo que creíamos seguro. Porque la lógica humana tiene límites, la fe no. Y cuando Dios quiere enseñarte a vivir por fe, muchas veces lo primero que hace es desinstalar tu lógica. Desde la psicología, este proceso se parece a una crisis existencial. Tu mente ya no puede sostener ciertas ideas. Y aunque eso produce ansiedad, también es la puerta de entrada a una comprensión más profunda de la vida. Desde la fe, este colapso no es castigo, es invitación a dejar de depender del control y empezar a confiar en el guía. Dios interrumpe para corregir ruta, para evitar que construyas tu vida sobre una verdad a medias, para enseñarte que su sabiduría no se revela siempre con claridad, pero siempre con propósito. Y cuando eso ocurre, lo que antes veías como obstáculo, empiezas a verlo como dirección. Tal vez hoy te sientes desorientado, como si nada tuviera lógica, como si Dios hubiera cambiado las reglas del juego. Pero no estás perdido, estás siendo guiado por otra ruta, una que no depende de tu mapa sino de su voz. Confía, incluso cuando tu lógica grite que no tiene sentido, porque el lugar al que Dios te lleva no se alcanza entendiendo, se alcanza obedeciendo. Y la paz que estás buscando no viene de tener todas las respuestas, sino de aprender a caminar con aquel que nunca pierde el rumbo. El desierto que reprograma tus deseos. Hay etapas en las que todo se seca. Lo que antes te daba placer ya no te satisface. Las metas que antes te emocionaban ya no te mueven. Las relaciones, los proyectos, los sueños pierden brillo. Y lo que muchos llaman crisis, en la vida espiritual se llama desierto. Pero no es un castigo, es una cirugía. Dios no te lleva al desierto para que sufras, te lleva para reprogramar tus deseos. En el bullicio del mundo queremos cosas que no necesitamos, amamos cosas que nos hieren y perseguimos metas que nos alejan del propósito. El alma, cuando está rodeada de estímulos, se llena de falsos apetitos. Pero en el desierto, donde no hay nada que te distraiga, Dios empieza a mostrarte lo que realmente importa. El desierto te desnuda, quita adornos, rompe ilusiones, pero también te limpia la mirada, te hace volver a tener hambre de lo eterno. Te prepara para recibir lo que no podrías valorar si estuvieras lleno de lo superficial. Desde la psicología, el desierto emocional es una etapa de redefinición. Es cuando la persona entra en una especie de apagón interno que le obliga a revisar qué ha estado buscando, qué lo motiva, qué lo alimenta. Es un reset, y si se vive con conciencia, es el punto de partida para una vida más auténtica. Dios usa el desierto para reposicionar tu corazón, porque antes de darte una bendición, Él quiere asegurarse de que no vayas a idolatrarla. Antes de responder tu oración, quiere saber si tu deseo por Él sigue siendo mayor que el deseo por la respuesta. Si hoy estás en un desierto, no huyas, no te desesperes. Pregunta: Señor, ¿qué estás queriendo transformar en mí? Porque si tus deseos cambian, tu destino también cambiará. Y cuando salgas de ese lugar seco, no serás el mismo. Serás alguien con hambre de lo que realmente llena, alguien preparado no solo para recibir bendición, sino para reconocerla. El derrumbe necesario de la autoimagen. Hay momentos en los que la imagen que construiste de ti mismo comienza a caer. No por accidente, no por debilidad, sino porque Dios, en su amor, ya no permite que sigas viviendo detrás de una máscara. El dolor que estás sintiendo hoy
Puede no ser por lo que perdiste, sino por la persona que ya no puedes seguir fingiendo ser. Durante años aprendemos a sostener una versión de nosotros que agrade a los demás, que nos haga sentir fuertes, espiritualmente firmes, emocionalmente capaces. Pero cuando Dios quiere iniciar una transformación profunda, no trabaja con personajes, trabaja con la verdad. Y para eso, a veces es necesario que todo lo que sostenía tu imagen se venga abajo. Tu reputación, tu aparente estabilidad, tu control emocional, tu rol delante de los demás. Desde la psicología, este proceso es doloroso. El ego sufre porque se da cuenta de que ya no puede sostener su falso poder. Pero espiritualmente, ese colapso es gracia disfrazada. Porque cuando la autoimagen se rompe, se revela la identidad que Dios realmente quiere restaurar. No la que fabricaste, sino la que Él diseñó desde la eternidad. No es fácil verte a ti mismo en ruinas. No es cómodo reconocer que te has definido por tu desempeño, por tus logros, por tu espiritualidad visible. Pero cuando todo eso se derrumba, te encuentras con una verdad silenciosa. Sigues siendo amado. No por lo que haces, no por lo que muestras, sino porque perteneces a un Padre que no necesita que impresiones a nadie. Ese derrumbe es necesario, porque sin Él seguirías viviendo por apariencias. Pero con Él puedes empezar a construir desde lo profundo, desde la gracia, desde la humildad, desde una identidad que ya no necesita ser validada por el mundo. Si hoy sientes que te estás desarmando, no estás siendo destruido, estás siendo revelado, y lo que Dios revela, lo restaura. Porque tu verdadera fuerza no está en la imagen que sostienes, sino en el amor que te sostiene incluso cuando esa imagen cae. Cuando la herida se convierte en altar. Hay heridas que no se cierran con el tiempo, sino con revelación. Heridas que no se sanan negándolas, sino ofreciéndolas. Hay dolores tan profundos que parecen una grieta eterna. Hasta que un día, en medio del llanto, decides dejar de esconderlos y los colocas delante de Dios. Y en ese instante, la herida deja de ser solo un lugar de dolor y se convierte en altar. Un altar no es solo un lugar físico, es un espacio sagrado donde lo humano se encuentra con lo divino. Y cuando entregas tu dolor con honestidad, cuando ya no lo usas como escudo ni lo ocultas por vergüenza, Dios lo transforma en un punto de encuentro. No lo borra, lo llena de propósito. Muchos han aprendido a vivir anestesiados, han cubierto sus heridas con religión, con actividad, con fuerza aparente. Pero el alma no olvida lo que no fue sanado, solo lo guarda, y mientras más lo reprimes, más te alejas de ti mismo y de Dios. Porque Dios no se acerca a nuestras perfecciones, se acerca a nuestros quebrantos. Desde la psicología, el reconocimiento de la herida es el primer paso hacia la curación. Pero desde la fe, la entrega de esa herida es el principio de una transformación divina. Dios no solo quiere consolarte, quiere habitar ese lugar. Quiere hacer del lugar que más te dolió, el lugar donde más lo sientas a Él. Tal vez tu herida no desaparezca, pero dejará de ser un sitio de oscuridad. Se volverá un lugar donde otros también encontrarán esperanza. Porque el altar no solo es para ti, es también para los que vendrán después. Tu dolor, cuando es ofrecido, se convierte en testimonio, en luz, en refugio. No tengas miedo de mirar esa herida otra vez, pero esta vez hazlo con Dios. Invítalo, preséntala como lo harías con un sacrificio vivo. Y observa cómo Él, sin prisas y sin juicios, transforma lo roto en sagrado. Porque cuando la herida se convierte en altar, lo que parecía muerte se convierte en milagro. El día que dejaste de pedir y empezaste a confiar. Hay un día, no tiene fecha ni aviso, en que algo dentro de ti cambia. No es que te rindas por cansancio, es que sueltas por sabiduría.
Es ese instante silencioso en el que dejas de pedir desesperadamente lo que tanto anhelas y empiezas a confiar en lo que Dios sabe que necesitas. No se trata de conformismo, se trata de madurez espiritual. Al principio, nuestra fe es como la de un niño. Pedimos, insistimos, queremos ver resultados inmediatos, y está bien. Dios honra la fe simple. Pero con el tiempo, cuando el proceso se extiende y las respuestas no llegan como esperábamos, aprendemos que hay un nivel más profundo de fe. Uno que no se basa en resultados, sino en relación. Ese día dejas de usar la oración como una lista de demandas y la conviertes en un espacio de comunión. Ya no oras solo para obtener algo, oras para permanecer, para respirar en Dios, para encontrar sentido más allá de lo que duele, y aunque por fuera nada cambie, por dentro todo empieza a sanar. Desde la psicología, este momento puede parecer un abandono de la lucha, pero en realidad es un despertar. Es cuando el alma reconoce que hay cosas que no puede controlar, y en lugar de luchar contra eso, abraza la entrega. Desde la fe, ese momento no es resignación, es confianza en su forma más pura. Dios espera con paciencia ese día, no porque no escuche tus pedidos, sino porque anhela que tu relación con Él no dependa solo de lo que puede darte, sino de quien Él es. Cuando ya no suplicas desde el miedo, sino que descansas desde la confianza, algo poderoso ocurre. El alma se pacifica, el corazón se ensancha y la paz, que antes era condicional, se vuelve constante. Si sientes que has dejado de pedir con la misma intensidad, no te culpes. Puede que estés entrando en una etapa más profunda, donde lo urgente ya no es una respuesta, sino una presencia. Y esa confianza silenciosa, madura, firme, es la señal de que tu fe ya no se alimenta de milagros visibles, sino de un amor invisible que nunca te abandona. El silencio que cura las voces internas. Hay silencios que asustan, pero también hay silencios que sanan. Cuando Dios calla, no es solo porque no quiera hablarte. A veces, calla para que puedas escuchar lo que realmente está sonando dentro de ti. Y es ahí, en ese vacío aparente, donde comienzan a revelarse las verdaderas voces que te habitan. La voz del miedo, la voz de la culpa, la voz de la autoexigencia, la voz del pasado. Muchos oran buscando respuestas inmediatas, pero lo que Dios quiere mostrarles primero es de qué están llenos por dentro. Porque mientras no confrontes las voces que te acusan, que te castigan, que te sabotean, seguirás confundiendo la voz de Dios con la de tu propio trauma. Por eso a veces el cielo guarda silencio, para que puedas escuchar con nitidez lo que necesita ser transformado. Desde la psicología, esto se llama toma de conciencia. El alma se ve obligada a enfrentar su diálogo interior. Y aunque puede ser incómodo, es profundamente liberador, porque muchas de tus batallas espirituales no son contra el enemigo de afuera, sino contra los enemigos que viven dentro de ti. Palabras antiguas, heridas no sanadas, etiquetas que otros te pusieron, ideas erróneas que tú mismo creíste, pero el silencio de Dios no es pasivo, es terapéutico. Es como el silencio del médico que te deja llorar, porque sabe que eso también es parte de la sanación. Es el silencio del Padre que te observa, sabiendo que en esa pausa estás encontrando verdades más profundas que cualquier discurso. En ese silencio, Dios no te ignora, te cuida, porque sabe que hay momentos donde una palabra suya te consolaría. Pero dejarte solo contigo mismo por un instante te transformará, porque es en ese encuentro honesto con tu interior donde se produce el verdadero cambio. El alma deja de pelear contra Dios y empieza a rendirse ante su verdad. Si estás experimentando silencio, no llenes ese espacio con ruido, no huyas, no corras a distraerte. Quédate, escucha
Identifica esas voces que te cansan, que te hieren, que no vienen de Dios, y déjalas ir. Porque solo en el silencio curado es que la verdadera voz de Dios vuelve a resonar, suave, firme, amorosa, como una brisa que limpia y reconstruye desde lo más profundo. La extraña paz que precede el milagro. Hay una paz que no puedes explicar. No nace de una buena noticia, no viene después de un milagro, llega antes, en medio del proceso, en medio de la espera, en medio del dolor. Es como si el alma se adelantara a lo que los ojos aún no ven. Es una paz que no responde a la lógica, pero responde al cielo. Esa paz desconcierta, porque no significa que todo esté bien. Significa que, aunque nada esté bien afuera, algo dentro de ti se alineó con la voluntad de Dios. Ya no estás luchando con el tiempo, con las personas, ni contigo mismo. Estás descansando en una certeza invisible y aunque no puedas explicarla, la sientes como un suspiro profundo que te recorre por dentro. La Biblia lo llama paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no es una metáfora, es real. Muchos creyentes la experimentan justo antes de que algo cambie, pero no porque la paz sea una señal del milagro, sino porque es parte del milagro. Es Dios ordenando primero tu interior, para luego transformar tu exterior. Desde la psicología, esta experiencia puede parecer disonante. ¿Cómo es posible que alguien en medio del sufrimiento diga, siento paz? Pero eso ocurre cuando la mente deja de resistirse a lo que no puede controlar y el corazón se rinde ante una verdad más grande que la explicación. Esa paz no se finge, no se produce por voluntad. Es un fruto de la rendición, un regalo que Dios deposita cuando sabe que has soltado todo lo demás. Cuando ya no estás condicionado a que todo salga como esperas, sino abierto a lo que Él sabe que es mejor. Tal vez hoy no ha cambiado nada en tu situación, pero si sientes paz, escúchala, cuídala, porque esa paz no viene del entorno, viene de la presencia. Es la misma paz que Jesús transmitía en medio de la tormenta, no porque el mar estuviera quieto, sino porque su alma lo estaba, y puede ser que esa paz, tan suave, tan discreta, tan extraña, esté anunciando que el milagro ya comenzó, no afuera, sino dentro de ti. El rompimiento espiritual que nadie ve. Hay batallas que se libran en secreto, cambios que ocurren sin testigos, procesos tan íntimos que ni tú mismo sabes explicarlos. Pero en el silencio, en la soledad, en esos momentos donde parece que nada sucede, Dios está rompiendo cadenas invisibles y ese rompimiento espiritual, aunque no lo veas, es lo que está abriendo camino a la bendición que has estado esperando. Muchos piensan que el avance espiritual se nota siempre con claridad. Un milagro, una respuesta, una transformación externa. Pero los verdaderos avances ocurren en lo profundo, en lugares del alma donde nadie aplaude, donde no hay evidencia visible, pero donde Dios está trabajando con precisión quirúrgica, rompiendo patrones, cortando dependencias, restaurando raíces. Desde la psicología, esto se conoce como reestructuración interna. El alma comienza a procesar lo que antes solo reprimía. El sistema de creencias empieza a modificarse desde dentro. Y aunque por fuera parezca que todo sigue igual, dentro de ti hay una revolución. Un rompimiento que duele, sí, pero que libera. Que confunde, pero que prepara. Espiritualmente, ese rompimiento no es castigo, es intervención. Es el momento exacto en que Dios decide que no puedes seguir cargando lo que siempre has cargado, que no puedes seguir caminando con la misma herida, con el mismo miedo, con la misma idea de ti mismo. Y por eso, aunque no entiendas, Él permite el desgarro, porque lo que viene después es restauración. Quizás estás sintiendo un cansancio raro,
una sensibilidad nueva, una incomodidad que no sabes explicar. No lo ignores. Es posible que Dios esté rompiendo algo que ya no te pertenece, que esté liberándote de una atadura antigua, que esté cerrando ciclos internos que nunca supiste cómo cerrar. Y aunque nadie lo note, aunque no haya señales externas que lo confirmen, tú lo sabes. Algo dentro de ti está cambiando, algo se está soltando, y ese rompimiento, tan secreto como sagrado, es lo que Dios está usando para prepararte para lo que viene. No temas ese dolor silencioso, es el sonido del cielo trabajando en lo invisible. Cuando Dios usa tu noche para alumbrar a otros, hay noches que parecen eternas, momentos donde el cansancio, la soledad y la oscuridad parecen rodearte, donde te preguntas si todo tu sufrimiento tiene algún sentido. Pero lo que no sabes es que Dios puede estar usando exactamente esa noche, tu dolor, tu espera, tu silencio, para preparar una luz que otros podrán ver. Tu noche no es desperdicio, es semilla. A menudo pensamos que nuestra vida solo impacta a los demás cuando todo va bien, cuando hay éxito o alegría visible. Pero el testimonio más poderoso surge de la vulnerabilidad, de la experiencia de alguien que ha caminado en la oscuridad y ha aprendido a confiar. Cuando aceptas tu noche con fe, tu historia se convierte en guía para aquellos que aún están atrapados en su propio desierto. Desde la psicología, este fenómeno se conoce como resiliencia modelada. Las personas aprenden observando cómo otros enfrentan la adversidad. Lo que tú crees que es sufrimiento privado, invisible, en realidad puede ser la referencia que alguien necesita para sostener su fe. Tus lágrimas, tu perseverancia, tu rendición, tienen un impacto silencioso y profundo. Espiritualmente, Dios a menudo permite que las noches más oscuras se conviertan en luces para otros. No solo te está transformando a ti, sino que te está convirtiendo en faro. La paciencia, la fe y la esperanza que cultivas en medio de tu dolor, cuando se combinan con humildad, se convierten en testimonio vivo. Un testimonio que habla más alto que palabras, más que sermones, más que teorías. Si estás atravesando una noche larga, no pienses que es en vano. No estás solo. Y aunque aún no lo veas, tu luz está creciendo dentro de ti. Esa luz, cuando despierte, será guía, consuelo y esperanza para otros que aún no saben cómo encontrar el camino. Tu noche entregada a Dios nunca es solo tuya, es también un regalo divino para los demás. La promesa que sobrevive a tu lógica. Hay promesas que desafían el tiempo, la razón y las circunstancias. Promesas que parecen imposibles, irracionales o fuera de alcance. Cuando todo indica que no hay salida, que no hay esperanza, que no hay justicia, esas promesas permanecen firmes. No porque dependan de tu entendimiento o de tus condiciones, sino porque dependen de Dios, que nunca falla. A menudo esperamos que las promesas se cumplan de manera visible, rápida y cómoda, pero muchas veces lo que parece demora, silencio o ausencia es en realidad el escenario donde la promesa se fortalece. Dios actúa de manera que la realidad no puede anticipar. Lo que para la lógica humana es absurdo, para el cielo es perfecto, y es allí donde el milagro se hace inquebrantable. Desde la psicología, este tipo de espera desarrolla paciencia, resiliencia y capacidad de confiar sin evidencia inmediata. Cada día de espera, cada momento de incertidumbre te prepara para recibir algo que no podrías sostener si llegara antes de tiempo. La promesa no se debilita por la demora, se profundiza en tu interior. Espiritualmente, aprender a reconocer la promesa que no depende de tu lógica es un acto de fe madura. Es aceptar que Dios ve lo que tú no ves, que entiende lo que tú no comprendes y que su tiempo es perfecto.
Cuando confías en la promesa que sobrevive a tu razón, te alineas con el poder que transforma imposibles en realidad, dolor en bendición, heridas en testimonios. Si hoy sientes que nada tiene sentido, que tus esfuerzos parecen inútiles, recuerda que Dios sostiene su palabra aunque tu mente no la entienda. Esa promesa invisible sigue viva, y su cumplimiento no depende de tu lógica, sino de la fidelidad de quien nunca falla. Y si este dolor fuera el principio del milagro, y si todo lo que te ha dolido no fuera una señal de derrota, sino el umbral de algo que aún no puedes ver, y si ese cansancio que llevas en el alma no fuera el final de tu fe, sino el lugar exacto donde Dios decidió encontrarte de una forma más profunda. Porque a veces el milagro no comienza cuando todo se resuelve, sino cuando dejas de huir de lo que duele y permites que Dios lo toque. Has caminado largo, has orado sin respuestas, has esperado más de lo que imaginabas, y aún así sigues aquí, respirando, creyendo, escuchando. Eso no es casualidad. El dolor que te trajo hasta este punto no vino a destruirte, vino a despojarte de lo que ya no te servía, a abrir espacio, a preparar el terreno. Dios no desperdicia lágrimas, no ignora silencios, no abandona procesos a mitad de camino. Tal vez esperabas un milagro visible, inmediato, innegable, pero Dios comenzó por algo más profundo. Comenzó por tu interior, por tu manera de confiar, por tu forma de amar, por la paz que ahora sabes reconocer incluso cuando el caos sigue afuera. El verdadero milagro es que no te rompiste, que no te cerraste, que no endureciste el corazón. El verdadero milagro es que, aún herido, sigues dispuesto a creer. Este dolor no es una contradicción de la promesa, es parte del camino hacia ella. Porque antes de cambiar las circunstancias, Dios transforma la mirada. Antes de abrir puertas, sana las manos que van a tocarlas. Antes de darte la bendición, te prepara para sostenerla sin perderte a ti mismo. Si hoy te sientes al límite, no te apresures a salir de este momento. Permite que Dios lo complete. Entrégale lo que no entiendes. Descansa donde estás y ora no para que todo termine rápido, sino para que su presencia te envuelva ahora mismo. Porque puede ser que este dolor, exactamente este, sea el punto donde el milagro ya comenzó a nacer dentro de ti.